Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, pues un tema de la historia de España bastante cortito, muy poco conocido. Ciertamente a mí me parece interesante porque explica muchas cosas de lo que pasaría en la Segunda República y luego en la Guerra Civil, que como pone aquí en la presentación es la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Aquí lo tenemos a la derecha. Es importante no confundirlo porque el error es muy fácil con José Antonio. José Antonio Primo de Rivera es su hijo, el fundador de Falange Española. Él es el padre que fue dictador durante 6 años, entre 1923 y 1929. Bueno, este vídeo va a tener varias partes. En primer lugar, voy a intentar explicar cómo Miguel Primo de Rivera llega al poder. Luego, de forma muy breve, las etapas de la dictadura para una persona que tenga poco tiempo y simplemente quiera tener unas nociones generales. Luego explicaré el directorio militar, que es la primera etapa de la dictadura, y cómo se afrontan algunos problemas que tenía España, el Estado español, en esos momentos. Luego el directorio civil, que es el intento más o menos afortunado, yo creo que con muy poco éxito, el proyecto político de la dictadura. Luego el crecimiento de la oposición, que aumenta fuertemente según van pasando los años. Y luego finalmente las consecuencias de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Bueno, a partir de aquí. Hablemos un poco del golpe de Estado. El golpe de Estado tiene lugar el 13 de septiembre de 1923. Es un golpe de Estado bastante, entre comillas, poco sangriento. Escucho por ahí que le consideran el golpe de Estado perfecto, porque básicamente oposición no hubo ninguna y en pocos días Miguel Primo de Rivera estaba en el poder. Miguel Primo de Rivera perteneció a una familia de militares de rancio abolengo, era capitán general de Cataluña, que significa que era la máxima autoridad militar en Cataluña, en esa región militar. Él pertenecía a lo que se puede llamar el grupo de militares peninsulares. Él no había estado en la guerra de África, la guerra de Marruecos, estaba de hecho bastante en contra. Era una persona de orden, muy autoritaria, tradicional, y bueno, él proclama el estado de guerra, una medida que le permitía pues restringir, limitar las libertades civiles. Esto tenía mucho que ver porque en Cataluña habían vivido, en Barcelona sobre todo, el fenómeno llamado el pistolerismo, en el cual sindicatos de derecha y de izquierda, los sindicatos amarillos y bueno, los anarquistas y algunos sindicatos obreros se enfrentaban, había cierta violencia en la ciudad, que esto en la época se conoce como el pistolerismo en el marco del trienio bolchevique, y bueno, él con la excusa, con la narrativa de que había que poner orden, exige al rey Alfonso XIII, que era el jefe de Estado en esos momentos, que el poder pasa a manos de los militares, y el rey Alfonso XIII cede a las presiones, le encomienda formar gobierno, que era una acción ilegal, porque en teoría el gobierno tenía que nacer de las Cortes, del Parlamento, del Congreso de los Diputados y del Senado, sino que directamente le encarga formar gobierno a un militar que además había proclamado el estado de guerra. Así que, pues Miguel Primo de Rivera se convierte en dictador. Antes de continuar, un poco de explicación de la familia. A Miguel Primo de Rivera lo tenemos aquí. Aquí arriba está su hija, que es Pilar Primo de Rivera, que tendrá un papel importantísimo como la directora de la sección femenina durante el franquismo. Luego tenemos a José Antonio, que lo tenemos aquí, muy jovencito, que será su hijo y fundará Falange Española. Y aquí tenemos a Fernando Primo de Rivera, que había sido gobernador, era tío de Miguel Primo de Rivera, había sido gobernador general de Filipinas, así que era una familia de militares de rancia abolengo. Si no me equivoco, tenían un origen andaluz y bueno, era una familia de un cierto prestigio militar. Bueno, aquí tenemos un documento histórico, lo suelen preguntar mucho los exámenes, el manifiesto, donde explica por qué tiene que tomar el poder. Acaba con Viva España y Viva el Rey. Habla de que la política está corrupta, hay un requerimiento, se supone que el pueblo le ha llamado, en realidad era la burguesía catalana, y bueno, la idea es que él consideraba, la excusa del golpe es que había caos y violencia y la política estaba corrupta, así que llega al país para regenerarlo, que es un poco la gran narrativa del golpe de Miguel Primo de Rivera. Bueno, el general lo justificaría con ese regeneracionismo. El regeneracionismo es una ideología, un movimiento, una posición política que nace después de la crisis del 98 en Cuba, en el cual todo tipo se generaron todo tipo de proyectos para curar el país, para regenerarlo. Y uno de los proyectos era de tipo autoritario, un famoso cirujano de hierro que solventara los problemas, que curara, que extirpara la corrupción política del país. Y bueno, este es el proyecto de Miguel Primo de Rivera que era compartido por el rey. Este golpe de Estado pues tomó por sorpresa a muchos. La mayoría de la población no sabía nada, muchos militares tampoco, muchos políticos, así que en cuestión de días tomó el poder y era el director, el dictador del nuevo gobierno. Como tenía el rey de Alfonso XIII, y esto es algo que al rey Alfonso XIII nunca se lo perdonarían, fue un golpe de Estado sin sangre, bastante entre comillas, suave, sin fisuras, y al final en pocos días él estaba en el poder. Bueno, si tenemos que hablar de causas de por qué Miguel Primo de Rivera llega al poder, se convierte en dictador, podemos hablar de causas estructurales, que están aquí puestas, un poco las genéricas. Pues bueno, en este momento en Europa había bastante pocas democracias, Francia, el Reino Unido y Francia incluso con muchos problemas, entonces había habido todo tipo se habían creado todo tipo de dictaduras en muchos países, en Polonia, en Grecia, en Rumanía, en Hungría.
en Italia, que es un país vecino muy cercano a España. Hitler llegaría al poder en el 33, todavía no había llegado, pero bueno, había tensiones autoritarias también en Alemania. Luego hay un fenómeno que se conoce como pánico al rojo, Red Scare. Es un poco que muchas personas, la burguesía tradicional o mucha burguesía en Europa, pues tenía un pánico a que tuviera en su país, en este caso en España, una revolución comunista o soviética. Con lo cual, como tenían miedo al rojo, se pasan al negro, entre comillas, por decirlo de forma colorista. La burguesía, sobre todo la catalana, escriben diversos manifiestos pidiendo que alguien imponga orden en Cataluña. Ya he hablado del pistolerismo. Las estructuras democráticas es cierto que eran bastante débiles, no tenían una cultura democrática, había bastante corrupción. El famoso conde de Romanones, que era uno de los líderes del Partido Liberal Progresista, era famoso por ser un cacique, por sus prácticas de corrupción. Y luego después la demanda de un regeneracionismo autoritario, de un cirujano de hierro. Y luego después causas coyunturales del momento. Se puede hablar de Marruecos, del desastre anual y las responsabilidades. El expediente Picasso se estaba discutiendo en las Cortes. Hay gente que dice que el rey apoyó al golpe de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, porque tenía miedo a que se le atribuyeran responsabilidades en el desastre anual, y en parte puede que tuvieran razón. El pistolarismo en Cataluña creaba mucha tensión, y luego después el apoyo explícito del rey, el cual estaba de acuerdo con un cirujano de hierro. Tenemos imágenes de Alfonso XIII, ya está bastante, bueno, no era demasiado mayor, pero estaba bastante envejecido con el dictador. Estas imágenes con el dictador, sonriendo, sus relaciones no eran buenas en lo personal, pero para la opinión pública había una amistad íntima, él era el apoyo del dictador, y con lo cual cuando Miguel Primo de Rivera caiga, pues el rey poco después caerá. Bueno, ahora hablaré brevemente de los dos periodos de la dictadura. Si una persona no tiene tiempo, pues tendría que saber un poco qué consiste la dictadura. No le llaman dictadura, le llaman directorio. Fijaos el nombre, que el directorio es dirigido por un director. Así que el cargo de Miguel Primo de Rivera era director. Estaba basado pues, en una estructura con mentalidad militar. Los militares siguen un principio de jerarquía muy estricto, donde el que está arriba manda al que está abajo. Supuestamente era más efectivo, como pone aquí, la perspectiva actualmente se conoce como perspectiva tecnocrática, pues la gente que está arriba tenía conocimiento, tenía formación. Esto no es del todo cierto, no tiene por qué ser. Y el que está arriba, que sabe lo que hay que hacer, pues manda a los que están de abajo, los funcionarios, que ejecuten pues, la orden que ha sido dada. El director era Miguel Primo de Rivera y tiene como dos etapas. En la primera etapa es el directorio militar, donde en el gobierno son todos militares, es más reactivo, en contra de los sindicatos de izquierdas, en contra de la violencia. Su objetivo es poner orden. Y luego después, en la segunda etapa, se conoce como directorio civil, se le puede definir como un periodo más proactivo. Tienen un cierto proyecto político muy, muy limitado, que explicaré ahora, pero bueno, es cierto que tienen cierto proyecto político. Y aquí tenemos una comparación un poquito pues, mejor redactada. Tienen un método militar o cuartelero que se llama, esto es el ordeno y mando, el método jerárquico del ejército, que funciona bien para algunas cosas, pero a nivel civil no suele funcionar tan bien. Luego después su objetivo era acabar con el pistolerismo y con la guerra de Marruecos, y luego en el directorio civil, pues bueno, tenemos el intento de generar un régimen político autoritario, que era españolista, conservador, tradicionalista, desarrollista. Esto es importante, intentaban regenerar el país de forma económica, de orden y autoritario. Y luego hasta qué punto se parece al fascismo o no, pues lo discutiremos al final del vídeo. Bueno, vayamos primero con el directorio militar, que dura muy poquito, son 2 años. Aquí se puede ver una imagen del equipo de gobierno, que son absolutamente todos militares. Eran todos compañeros de Miguel Primo de Rivera y básicamente Miguel Primo de Rivera, aunque tenía su apoyo en el rey, también dependía del apoyo de esta gente que tenían tropas a su cargo. Bueno, eran militares de plena confianza, de la confianza de Miguel Primo de Rivera. En este momento acaba con todas las estructuras de poder de la restauración. Hay gente que opina que el régimen de Miguel Primo de Rivera es totalmente destructivo, que se carga toda la política anterior. Los partidos dinásticos famosos, el Partido Conservador y el Partido Liberal Fusionista, fueron literalmente eliminados. Todas sus estructuras caciquiles fueron eliminadas por la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Luego después, cuando tengan lugar las elecciones de 1931, pues estos partidos dinásticos serán totalmente inoperativos, porque durante la dictadura Miguel Primo de Rivera había acabado con ellos. Y luego muchas élites, sobre todo las élites de tipo progresista o reformista. Aquí, por ejemplo, lo marco aquí, puedo hablar de Manuel Azaña, que pertenecía a un partido, si no me equivoco, el Partido Reformista, así un poco se puede considerar liberal, pues de tipo progresista. Pues se hicieron republicanas, porque si el rey había apoyado a la dictadura, no tenía ningún sentido seguir apoyando a la monarquía.
Lo que no pudo hacer Miguel Primo de Rivera por pura funcionalidad, porque no era imposible, era despedir a los funcionarios. Los funcionarios de la restauración, estamos hablando de profesores, jueces, maestros, militares, los tuvo que mantener, porque hacían falta para mantener el Estado y para hacer una revolución social total hubiera tenido que eliminarlos o despedirlos y esto no pudo hacerlo. Con lo cual, se puede decir que descabeza a los partidos políticos, les quita sus estructuras, mantiene la estructura funcionarial del país y luego intenta dirigir el gobierno pues a su manera. Aquí tenemos a los militares, de nuevo, Alfonso XIII, otra foto que luego después causará su caída, y se puede hablar de un fenómeno de militarización. Todo se militariza, que acaba con el caciquismo, con la corrupción política, se acaba o se intenta acabar, porque la corrupción estaba también muy extendida entre el estamento militar. Y bueno, hay un cambio importante, porque ahora si los que se puede hacer una comparación con el siglo XIX. Si en el siglo XIX los militares hacían un pronunciamiento y obligaban a cambiar el gobierno, en este caso, en el pronunciamiento, los militares ocupan ellos el gobierno. Hay gente que opina que este es el último pronunciamiento, hay gente que lo considera diferente, pero bueno, hablemos un poquito del contexto europeo. He puesto aquí una foto de Benito Mussolini en lo que se llama la batalla por el trigo. Esto es una imagen populista que el dictador siempre se ponía con fotos como muy posando, pues haciendo trabajos manuales. Y entonces en este contexto el golpe de Miguel Primo de Rivera no es tan raro, porque estaban cayendo democracias en toda Europa. En Polonia, por ejemplo, llega pues o el mariscal Pilsudski al poder, en Italia Mussolini en el 23, en la marcha sobre Roma famosa, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Grecia, Portugal, todos los países mediterráneos se convierten en dictaduras. Además, había cierta confianza en los métodos tecnocráticos. Mussolini era un político popular y mucha gente viendo a Mussolini, que además hacía mucha propaganda, además propaganda bastante falsa, pero él presumía que estaba cambiando el país, con lo cual todo el mundo tendía a imitar a Mussolini. Si no me equivoco, Miguel Primo de Rivera, nada más llegar al poder, hizo una visita a Italia, se sintió impresionado con el partido fascista italiano y cuando vino a España, pues intentó imitar el modelo del partido fascista italiano en España. Y luego después lo que he hablado, que había cierto miedo a una revolución social. La Unión Soviética daba mucho miedo, los comunistas, había cierta paranoia que iba a haber un golpe de Estado comunista en España, en Italia, y con lo cual el miedo al rojo causó pasas al negro. Bueno, el principal problema de Miguel Primo de Rivera era la cuestión marroquí. Como ya probablemente sabéis de los temas anteriores, había habido una guerra en Marruecos, había tenido lugar el desastre anual, había habido mucho fervor patriótico cuando tuvo lugar el desastre, y Miguel Primo de Rivera él era consciente, sabía que Marruecos era un problema. Él era un peninsular, pero aún así no podía dejar Marruecos porque, claro, si España era derrotada en Marruecos, él perdería el poder necesariamente. No podía retirarse al Marruecos y ser derrotado por Abdelkrim. Así que destinó en el primer momento muchísimos recursos al ejército en Marruecos, utilizó las reservas de la Primera Guerra Mundial, que se había acabado en el 18 o 19, y con esas reservas, con ese material, esos tanques que habían sobrado de la Gran Guerra, pues enviaron refuerzos a la región. Abdelkrim, que era el líder que había derrotado a los españoles en Anual, pues cometió un error, que también se enfrentó contra Francia, así que con Francia, España, los nuevos materiales que llegaron a la región y el esfuerzo económico de Miguel Primo de Rivera por derrotarlo, al final, en 1925, consiguieron derrotar a las tropas de Abdelkrim. Los cambios eran bastante claros. La legión estaba totalmente operativa. Esta legión era mandada en algún momento por Francisco Franco. Era una unidad militar de voluntarios muy aguerrida, muy agresiva. Y la legión pues tuvo bastante papel en el final de la guerra de Marruecos. Luego después se realiza el famoso desembarco de Alucemas. Alucemas es una bahía que está en Marruecos, estaba muy cerquita esa bahía, cerca de la sede de la base de Abdelkrim. Hubo un desembarco anfibio, esto la gente que le gusta el ejército pues dicen que fueron los primeros desembarcos anfibios de la historia. Fue una operación muy compleja, se utilizaron tanques y aviones, desembarcaron en Alucemas y poco después, en 1927, pues Abdelkrim estaba totalmente derrotado. Esto fue un golpe de moral, una victoria política para Miguel Primo de Rivera, que además no tenía mucha confianza en la guerra de Marruecos, sabía que era una trampa, pero bueno, entre el final de la Primera Guerra Mundial, los errores de Abdelkrim y el esfuerzo económico que se hizo, pues se consiguió totalmente pacificar Marruecos en el 29. La legión seguía activa, seguía acuartelada en Marruecos, los regulares, las tropas auxiliares, las tropas africanas, y luego pues estas tropas tendrían bastante papel en la Guerra Civil Española. Tenemos imágenes de algunos tanques que se utilizaron en la guerra, también se utilizaron armas de gas, que era un crimen de guerra, y se utilizaron sobre los marroquíes, que no sabían muy bien cómo enfrentarse contra ellos, y bueno,
el primer problema, entre comillas, fue solucionado, la guerra de Marruecos. El orden público, pues Miguel Primo de Rivera aplicó la represión, empezó a encarcelar a gente. No he encontrado que hubiera demasiados fusilados, pero sí que es cierto que hubo bastantes detenidos. Por ejemplo, Buenaventura Durruti, que era un famoso anarquista. Hubo mucha gente que fue a la cárcel y se aplicó el orden de forma estricta. Al principio detuvo a Largo Caballero del PSOE, pero luego después llegó a algunos acuerdos con la UGT que, entre comillas, colaboraron, por decirlo de alguna manera, con el régimen de Miguel Primo de Rivera. Entonces los anarquistas se quedaron solos, disminuyeron su actividad y se retrayeron de la política, con lo cual la represión policial y la cooperación de la UGT pues, hizo que se mantuviera el orden público. La UGT era el sindicato del PSOE, la Unión General de Trabajadores, y bueno, eso permitió a Miguel Primo de Rivera marcarse algunos tantos como defensor de los intereses de los obreros. Y el tercer punto de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en su primera etapa es el anticatalanismo. A pesar de que había llegado al poder y él había vivido en Cataluña muchos años, y la burguesía catalana que hablaba catalán le había pedido que pusiera orden, cuando llega al poder, el general Miguel Primo de Rivera aplica una política de tipo centralista, bastante coherente con su mentalidad de militar. Todo de forma jerárquica, desde Madrid, y la gente que está en la periferia, entre comillas, tiene que obedecer. Disolvió la Mancomunidad Catalana, que estaba operando, hablando de memoria, desde 1915, se actuó contra el catalán. Aquí, por ser justos, hubo un manifiesto de intelectuales españoles en defensa, de intelectuales españoles que hablaban castellano en defensa del catalán. Él aplica una política centralista, anticatalanista, reduce la autonomía y obviamente el nacionalismo catalán conservador, que era bastante numeroso en Cataluña, pues dejó de apoyarle a Miguel Primo de Rivera. Bueno, esto tiene lugar durante los primeros año y medio. Aquí, una vez van pasando los meses, empiezan a solventarse los problemas militares y en los problemas de orden. Estaba claro que esos militares que estaban en el gobierno ni querían ni sabían operar en el nivel administrativo. Una cosa es ganar una guerra, que eso requiere unas habilidades diferentes, otra cosa es gobernar un país. Y a partir de 1925, Miguel Primo de Rivera comienza a colocar en sus gobiernos a técnicos especializados, civiles, que tuvieron un perfil adecuado, usa intelectuales que tenían un poco, seguían su perfil político, y entre los intelectuales que él llama está José Calvo Sotelo, que luego tendrá cierto papel en la Segunda República como el líder del Partido de Renovación Monárquica. Y entonces, a partir del 25, se entra en la etapa conocida como el Directorio Militar. Se puede ver aquí a Miguel Primo de Rivera, que tiene un casco de tipo prusiano, bastante poco, no sé si estos cascos eran típicos del ejército español, pero se puede ver aquí a la izquierda que ya hay técnicos civiles. Es un gobierno relativamente tecnocrático y Miguel Primo de Rivera intenta crear o intenta desarrollar un proyecto político para que su régimen continúe. Entonces, el perfil era claramente modernizador, la excusa que decía en la narrativa es que estoy regenerando España, estoy cambiando el país. Él buscaba la corporación, buscar cooperar, hablar con los diversos cuerpos sociales como la familia, los sindicatos, las asociaciones de trabajadores, de empresas, ¿no? La idea, él presumía de que utilizaba el consenso frente a los partidos políticos, que partido significa partido dividido, él hablaba de consenso. En la práctica mandaba él. Y bueno, él tuvo ciertos enfrentamientos también con los anarquistas, pero bueno, la idea es que este es el modelo político que a partir de aquí intenta generarlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando nuevas instituciones bastante peculiares, que son bastante raras en la historia de España. La primera es un partido político de tipo único, la Unión Patriótica, que solamente estaba este partido, solo estaba permitido un partido. De hecho, partido no es el término correcto, según Miguel Primo de Rivera, porque era una especie de movimiento, porque los partidos se dividen a la gente y la Unión Patriótica se trataba de que todo el mundo estuviera unido. Luego se crea una milicia conocida como el Somatén y luego se crea un no parlamento que le llama Asamblea Nacional Consultiva. Esa Asamblea Nacional Consultiva no se votaba, no había división y tenía en teoría tenía que dar ideas. En la práctica estaba totalmente subordinada a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Hablemos un poquito de su partido político, de la UP, Unión Patriótica, que fue una movilización social fallida. Aquí tenemos un congreso de este partido, ¿no? Había bastante gente, se puede ver arriba, viva España, viva el rey, y bueno, era un partido bastante genérico, con ideas genéricas como el amor a la patria. Tenía cierto fondo católico, tradicionalista, pero el perfil sobre todo era nacionalista español. Él tomó esta idea cuando visitó a Italia, poco después de llegar al poder, en el 23. No tenía una base social, porque los partidos dinásticos se los había cargado todos, no tenía un programa concreto, más allá del españolismo y
catolicismo conservador de tipo genérico, o por lo menos durante los primeros años no lo tuvo. Aquí tenemos el manifiesto, ¿no? Que es la Unión Patriótica, es una agrupación de españoles que procuran distinguirse, es la idea del deber, es un poco, tiene un perfil también militarista, ¿no? Es un partido político, dice, no, no es un partido político, es una organización ciudadana. La idea que los partidos dividen y las organizaciones ciudadanas unen. Esto es un documento divulgativo para que la gente se enterara de que era esta Unión Patriótica. Luego también, bueno, esta Unión Patriótica, la gente que se apuntaba a ella normalmente eran gente bastante conservadora y muchos oportunistas, que buscaban una forma de prosperar en ayuntamientos, pues había que apuntarse a la Unión Patriótica, pues uno se apuntaba. Tuvo bastante poca implantación y cuando se compara el sistema de Miguel Primo de Rivera con el fascismo italiano, la gente del Partido Fascista Italiano pues estaba muy convencida de sus ideas, para mal, pero bueno, estaba convencida. La gente que estaba en la Unión Patriótica probablemente tenía muy poquita fe en el proyecto político de su partido. Luego el Somatén. El Somatén es una milicia de tipo tradicional. El nombre viene de Cataluña, pero se aplica en otras regiones de España. Esto es en Estella, ¿no? En Navarra, donde se puede ver que es una milicia. Es gente ciudadana que se apunta a hacer algunas prácticas con las armas y su función era defender el régimen. Esta milicia pues estaba un poco a mitad camino, otra vez se quedan a mitad camino entre los fasci di combattimento fascistas que imitaban a Mussolini y las milicias cívicas del siglo XIX. El Somatén es una milicia, una especie de guardia cívica que se creaba en algunos pueblos catalanes pues para perseguir a criminales, para mantener el orden. La idea que antes, como no había policía, pues cuando había algún tipo de crimen, pues la gente del Somatén iba y detenía o castigaba al infractor. Como en el caso de la Unión Patriótica, pues no movilizó a la población, porque obviamente quien se apuntaba al Somatén y a la Unión Patriótica eran los mismos y se apuntaban porque era una vía de ascenso social, había muy poca gente convencida y bueno, como en el caso de la Unión Patriótica, pues no tuvo demasiado éxito. Y luego la organización corporativa del Estado. Esto es un concepto difícil, a ver si puedo explicarlo bien. Así como en los partidos políticos el Estado está dividido, está partido en partidos, la idea de Miguel Primo de Rivera es que el Estado no puede estar dividido, todo el mundo tenía que trabajar a una. Entonces crea lo que se llama la Asamblea Nacional Consultiva, que es su órgano mucho más importante, y luego crea también comités paritarios. A ver si puedo explicarlo. Esta teoría del modelo corporativo es una filosofía política típica del XIX, tiene algo que ver con el tradicionalismo católico, pero bueno, aquí se separa, no es estrictamente católico. Él dice, este modelo corporativo dice que la sociedad está compuesta en cuerpos, en órganos. Por ejemplo, la familia, los sindicatos, las empresas, estos órganos y cuerpos, como en el cuerpo humano, pues todo el mundo aporta algo. Pues, por ejemplo, el riñón, pues creo, bueno, limpia el cuerpo, limpia la sangre, los pulmones respiran. Entonces, esta teoría orgánica hace la metáfora del cuerpo y cada uno de los órganos coopera por el bien común. Esto lo utiliza el fascismo, luego también sería utilizada por el franquismo, esta teoría orgánica, y bueno, estos diferentes cuerpos de familias, profesiones, trabajadores cooperan en el bien común. Al final, esto es bastante importante que quede claro, al final quien mandaba era Miguel Primo de Rivera. Quien mandaba estos cuerpos es Miguel Primo de Rivera y este modelo solo le sirve como excusa para mandar él. Entonces la idea al final es que era un modelo de tipo autoritario o casi de tipo fascista o parafascista, que era el Estado quien debía conducir y dirigir esta colaboración. Bueno, para dirigir esta cooperación, este modelo corporativista, pues se crea la Asamblea Nacional Consultiva, que se reúne donde se reunía el Congreso de los Diputados. Eran más o menos unos 450 miembros, hablo de memoria, quizás me esté equivocando, y aquí no se vota absolutamente nada. Pues se vota creo que a nivel local, pero al final la decisión última estaba en manos del dictador. Entonces estaba formado por representantes del Estado, de funcionarios, de administraciones, de individuos. Había un poco una representación de todos los cuerpos o órganos. Es muy curioso porque había 15 mujeres dentro de esta Asamblea Nacional Consultiva, que enfadó muchísimo a los parlamentarios, a los republicanos, a los monárquicos, porque estaba haciendo un poco de mofa, estaba un poco prostituyendo pues lo que se llama el Congreso de los Diputados. La relevancia política era muy limitada porque se dedicaban básicamente a aplaudir al dictador. Y luego después también crea lo que se llaman comités paritarios. En este modelo corporativo de los comités, un comité es un conjunto de personas, coopera con la UGT. La UGT, la Unión General de Trabajadores, ellos tenían un perfil de intentar ayudar o intentar mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En el campo, el movimiento anarquista era muy potente y Largo Caballero, con cierta
maldad política, entre comillas, aceptó a cooperar con el régimen en estos comités paritarios. Entonces, cuando había algún tipo de conflicto laboral, por salarios, por el tema de la paga, por horas de trabajo, etcétera, etcétera, se formaban comités paritarios compuestos por trabajadores, compuestos por empresarios y también por el gobierno, y actuaban un poco mediando o juzgando los conflictos. Al final, si no se ponían de acuerdo los trabajadores y los empresarios, ¿quién decidía? La administración. Este modelo es muy curioso porque también fue seguido por la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización internacional que hoy en día todavía funciona. Este modelo tripartito de comités paritarios, donde había igual número de trabajadores, de empresarios y luego decidía el gobierno. Bueno, ahora hablaré un poquito de la política económica intervencionista, que es la política de Miguel Primo de Rivera, que hemos hablado que era de tipo desarrollista. Importante, el ministro de Economía, lo tenemos aquí, parece que tiene los labios pintados, siempre he tenido la duda, es José Calvo Sotelo, que luego después sería asesinado antes de la Guerra Civil y sería un poco la excusa, el casus belli, que utilizaría Franco para empezar la Guerra Civil. Entonces, la idea de José Calvo Sotelo, que era un técnico, era ministro de Economía, era intervencionista, era aumentar el papel del Estado en lo económico, entonces el Estado debía y quería participar en conducir la economía. Aquí usa la organización corporativa del Estado, la idea era cooperar con obreros y empresarios, se crean los comités paritarios, es toda la gente que era más liberal, que considera que el Estado tiene que intervenir lo menos posible. Obviamente no le gustó la intervención del Estado, de Miguel Primo de Rivera, porque lo consideraban socialista. Obviamente si el Estado interviene, tiene una función social, es socialista, y los empresarios que son más liberales consideraban que era demasiado intervencionista. ¿Y cómo interviene? Primero, aumentan el gasto público más allá de lo razonable. Hemos hablado que se gana la guerra de Marruecos. Esa victoria de la guerra de Marruecos se hizo a base de aumentar el ejército, aumentar los cuadros, pagar mejor a los mandos. Entonces, se aumenta el ejército de forma muy intensiva, y ese luego después, por eso Manuel Azaña durante la Segunda República tiene que hacer la reforma militar, porque el ejército español estaba sobredimensionado. La guerra de Marruecos hizo que el ejército ocasionara muchos gastos. Además, se invierte mucho en obra pública, en infraestructuras, en carreteras, con lo cual al final había una deuda pública que no se podía pagar y que luego después, entre comillas, perdona la expresión, se la comerá la Segunda República. Los nuevos ingresos no podían sufragar los gastos. El gasto militar era enorme, la inversión en carreteras, la política comercial era de tipo proteccionista, con lo cual se impedía la llegada de productos del extranjero que a lo mejor eran más baratos, y con la idea de proteger la producción nacional. Y se crean monopolios, no monopolios como pone aquí, monopolios, y algunos monopolios tradicionales como Telefónica, como Renfe, como Camsa, se crean durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Esto se hizo con ánimo de crear una industria nacional. Aquí la económica es acento cerrado. Pero bueno, el principal problema de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y de Calvo Sotelo es el gasto. Porque se gastó muchísimo tanto en ejército como en infraestructuras, en proyectos, y al final el gasto luego después ese déficit, esa deuda lo tienen que pagar en el futuro. Y ese futuro es la Segunda República y le ocasionará muchos problemas. Y además, si os acordáis de la historia del mundo contemporáneo, en el 29 estallará la crisis bursátil en Nueva York, que luego después la Gran Depresión tendrá lugar durante los años 30. Y luego después, dentro de la obra pública, uno de los momentos más espectaculares no es de Miguel Primo de Rivera, porque el proyecto ya venía de antes, es la famosa Exposición Universal de Barcelona en el 29, que el régimen usó para hacer propaganda política. Aquí tenemos un sello de la exposición, aquí tenemos el MNAC en Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es un palacio construido durante esta Exposición Universal, que fue una celebración muy famosa en toda Europa, vinieron muchos visitantes, se creó el pueblo español en Barcelona. Y bueno, aquí se gastó la dictadura mucho dinero y fue un poco de victoria propagandística en Barcelona. Bueno, aquí ya lo he comentado, fue una trampa económica, y esa trampa económica le dio muchos puntos políticos, porque luego después, cuando llegue la Segunda República, mucha gente se acordaba de la bonanza de Miguel Primo de Rivera y se acordaba de los gastos de la Segunda República. Y fue una trampa económica en toda regla, según mi humilde opinión. Bueno, mientras tanto, que tiene lugar la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la oposición, que no estaba callada, pues fue creciendo y se fue organizando. ¿Y quién formó la oposición? Obviamente los partidos republicanos estaban en contra del sistema, que era un sistema totalmente antiliberal, los partidos radicales estaban en contra, y todo el mundo que era republicano obviamente estaba en contra de Miguel Primo de Rivera y estaba en contra del rey.
Muchos intelectuales que veían esta dictadura de Miguel Primo de Rivera como una, entre comillas, como una fascistada, la veían muy poco elegante, estaban en contra de los militaristas y bueno, y obviamente estaban en contra del recorte de libertades. Yo he intentado mirar cuánta represión hubo durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, sé que hubo muchos encarcelados, sobre todo de tipo perfil de izquierdas, no sé hasta qué punto hubo tantos fusilamientos, sobre todo en comparación con Franco, la represión fue bastante más limitada. Sé que hubo una censura muy potente y que Miguel Primo de Rivera castigó a gente como Miguel de Unamuno, por ejemplo, al exilio en Canarias, habla de memoria. La represión sobre todo tuvo lugar contra el movimiento anarquista y libertario, que en estos momentos, en el 27, tiene una escisión. La Federación Anarquista Ibérica es una escisión un poco más radicalizada de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que había nacido en 1909. Obviamente los catalanistas también están en contra, tanto los catalanistas de izquierda como los catalanistas de derecha, y obviamente los antiguos monárquicos de tipo progresista ahora se convierten en republicanos. El caso más típico es el de Manuel Azaña, que se convirtió al republicanismo en esta etapa. Y luego además, Miguel Primo de Rivera durante su gobierno pierde apoyos. Obviamente la burguesía catalana deja de apoyarle, la población en ningún momento fue entusiasta y según pasaba por los años pues eran menos entusiastas. También dentro del ejército, Miguel Primo de Rivera por el tema del gasto al final tuvo que recortar los gastos, incluso creo que tuvo que recortar la Academia de Artillería y claro, muchos altos mandos del ejército y el rey, que tampoco estaban de acuerdo con el protagonismo de Miguel Primo de Rivera, pues le retiraron su apoyo. Hay un momento donde Miguel Primo de Rivera le pide al rey si le apoya, el rey no se pronuncia, eso era un no. Así que Miguel Primo de Rivera, de una forma bastante, entre comillas, pragmática, pues dimitió, se marchó a Londres en el 29 y fallecería poco después y se quedó el rey con la famosa dicta blanda. Aquí tenemos los enemigos naturales de la dictadura. Aquí tenemos una imagen de Miguel de Unamuno, que es uno de los personajes más trágicos de la Segunda República de este periodo. Ortega y Gasset, Unamuno, la Alianza Republicana. Estos intelectuales un poco progresistas de la Segunda República, perdón, durante la dictadura, pues harán un manifiesto contra la política cultural del gobierno en la cual defendían al catalán. Y bueno, hemos hablado de la dictadura y de las consecuencias, porque en mi opinión la dictadura de Miguel Primo de Rivera explica bastante de la Segunda República y también, entre comillas, de la Guerra Civil. En primer lugar, la más importante es que la dictadura desprestigió para siempre la monarquía de Alfonso XIII y al ejército. El ejército pues quedó muy desprestigiado y luego después cuando cae Miguel Primo de Rivera, cuando dimite, pues hay un vacío de poder. Entonces, la dictadura permite la creación de una alternativa republicana muy sólida, donde las elecciones municipales de 31 consiguen casi el 50% de los votos. No solamente era un movimiento republicano numeroso, además que estaba muy motivado, que defendía sus opiniones con vehemencia y ser monárquico pues no estaba de moda en 1929-1930. Además, esto lo explico en otro vídeo mejor, hacen el Pacto de San Sebastián, aquí pone pato, no, el Pacto de San Sebastián, donde toda la oposición republicana contra el rey pues se unifica. Luego después también se puede hablar de que Miguel Primo de Rivera rompe pues, una etapa de tranquilidad en la historia de España. En la época de la Restauración los pronunciamientos habían sido muy escasos y con muy pocas posibilidades. A partir de Miguel Primo de Rivera el pronunciamiento vuelve a aparecer. En el 23, en el 29, el 32, en la Sanjurjada, en el 34 es un golpe de Estado, no es un pronunciamiento, en el 36 yo entiendo que es un golpe de Estado, pero bueno, el golpe de Estado de pronunciamiento se vuelve a poner de moda como forma de llegar al poder. Si se había alcanzado una especie de consenso más o menos democrático, muy poco democrático, pero bueno, más o menos consenso durante la restauración, a partir de ahora, pues la violencia se comienza a utilizar de nuevo. Luego se produce una ideologización, una polarización de la vida cotidiana. La gente está a favor de la monarquía o en contra de la monarquía, a favor de la república, en contra de la república, de derechas o de izquierdas. Luego después, cuando llegue la república, habrá que hacer una nueva constitución, porque obviamente la de 1876 ya no valía, y hacer una constitución pues conlleva muchas tensiones, porque hay que decidir si es confesional, aconfesional, y bueno, se tuvo que hacer en el 31, y luego después la dictadura de Miguel Primo de Rivera tuvo la virtud de hacer equiparar república con democracia, monarquía con dictadura, con lo cual la dictadura estaba, perdón, la monarquía estaba acabada en 1931. Y bueno, el rey, como bien sabemos, lo expliqué en otro vídeo, la situación era muy confusa, le llaman la dicta blanda, hubo un pronunciamiento en Jaca que fracasó, se tienen lugar en las elecciones locales de abril de 31, las izquierdas republicanas, bueno, los republicanos, porque eran de izquierdas y de derechas, consiguen casi el 50% de los concejales y el 13-14 de abril, pues el rey se marcha de España y se inicia la Segunda República. Bueno, y un poco de debate para acabar. Aquí te,
Uy, perdón. Aquí tenemos la imagen de Mussolini, que es un dictador fascista. Entonces hay mucho debate entre los historiadores si la dictadura de Miguel Primo de Rivera era fascista. Aquí obviamente hay opiniones para todos los gustos y cualquier opinión más o menos está bien. A favor tenemos que Miguel Primo de Rivera, su hijo, José Antonio, es el fundador de la Falange, con lo cual, y hay ciertos parecidos e inspiraciones del fascismo italiano. La Unión Patriótica se parece mucho al partido fascista, el tema del corporativismo, el tema de la propaganda. Miguel Primo de Rivera era el primer líder político que creo que hizo un discurso por radio en España, pero obviamente Miguel Primo de Rivera se parecía muy poquito al vehemente Mussolini, que aparecía ahí sin camisa y tenía poco de fascista en ese momento. Y luego en contra, el principal argumento es la poca movilización. No había un partido fascista en España, de hecho lo creará José Antonio Primo de Rivera. La gente estaba muy poco motivada con el régimen, había poca coherencia ideológica más allá de Viva España. Quizás en un futuro se hubiera podido crear. Bueno, si queréis una solución intermedia, pues se puede hablar de rasgos fascistas o un régimen parafascista, como una parafarmacia parecida al fascismo. Pero bueno, aquí el debate, la opinión, las conclusiones os las dejo a vosotros. Espero haberme explicado, que se haya entendido bien. Muchas gracias y hasta ahora.